Normalmente este texto es tomado en otra época del año. La normalidad, ¿cierto?, es el recuerdo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en una fecha bien contextual que socialmente, ¿cierto?, nos evoca a un momento especial. Pero hoy día, en el nombre del Señor, yo quisiera compartir con ustedes el anuncio o los efectos de este gran anuncio que aparece aquí en Lucas 1, 26 al 38. El anuncio que no tan solo está escrito en la palabra con el propósito de que nosotros comprendamos que hubo un anuncio, es mucho más que esto. El anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo tiene ciertas características y cualidades que hablan que al día de hoy, nosotros que somos su cuerpo, que somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, también deberíamos nosotros posarnos a la luz de este anuncio y decir, en gran medida, trabajar y vivir en paralelo a los efectos que el propio anuncio del nacimiento de nuestro Señor ha provocado en la sociedad. Nosotros hoy día debiéramos posicionarnos, y yo les invito a través de este mensaje, de posicionarnos en el aspecto del efecto que debiéramos provocar también nosotros como cuerpo de Cristo, en nuestra propia vida, en la vida de aquel que está a nuestro lado, y por sobre todo en la vida de aquel que es nuestro vecino, compañero de trabajo, compañero de estudio, familiar que no conoce al Señor. Efecto que puede ser gratificante para el Señor o puede ser también muy difícil de entender para aquellos que no nos conocen y conocen que somos cristianos, y pareciera ser que el efecto no es provocado como si el Señor estuviera actuando. Como nosotros también podemos efectuar algo trascendental como este gran anuncio. Yo quiero invitarles a extraer de acá aquellas porciones, aquellas características que hoy día nos podrían hacer contextualizar este mensaje. Antes de comenzar propiamente tal, yo quisiera dar gracias al Señor por estar y compartir con ustedes el culto de adoración. Hay algunos hermanos que no he visto hace tiempo, como mi hermana Silvia, ¿no? Algunos otros hermanos que no hemos visto una o dos veces, y yo espero que el Señor abra sus corazones. A los jóvenes que están junto a nosotros y que son visitas, hermanos que no han pensado a lo mejor planificadamente de estar junto a nosotros y por otras razones, sean naturales, ¿no, hermanos? Por algunas circunstancias específicas en nuestra familia. Yo espero en el Señor que hoy día usted se sienta fortalecido en su nombre y solamente a través de Él recibir la gracia y la edificación para nuestra vida espiritual. Dicho esto, yo quiero compartir al menos cuatro efectos que provoca la lectura de esta porción del texto. Entendemos ciertas características que deben ser cumplidas. Todos sabemos que María era entre una edad de 12, aproximadamente 18, 19 años, dependiendo, ¿cierto?, de algunas observaciones de algunos teólogos eruditos que practican, ¿cierto?, el poder estar estudiando específicamente datos bíblicos y extrabíblicos para darnos una mejoría en cuanto a la interpretación. Era una mujer muy joven, y el Señor la llamó. Pero antes de hacer ese llamado, ella es expresado algunas circunstancias, no tan solo en este anuncio, sino en su vida particular. Reconocemos que es una mujer joven. Reconocemos también en María una cualidad muy especial. Ella era virgen, aún no había conocido a hombre. Recuerden que el contexto social nos evoca y uno se pregunta, bueno, a esa edad es imposible prácticamente, ¿no?, en nuestra sociedad. Pero culturalmente hablando, lo general era que las mujeres eran desposadas a corta edad, prácticamente saliendo de la adolescencia o en la adolescencia misma. Nosotros hemos conocido algunas noticias que hoy día hablan de esta particular forma de ser, culturalmente hablando.
Y para nosotros hoy día es imposible ver que alguien se case no por sola comprensión o sentimiento personal hacia otro, sino por un adecuo familiar, ¿cierto?, donde el padre y la madre y quizás también hasta los hermanos participen en con quién se va a casar un hermano de corta edad. Hoy día no, queda el arbitrio, en nuestra cultura el arbitrio personal. Y es ahí donde entramos en algunas situaciones particulares, ¿no?, muy difíciles. En esa cultura era, por nosotros podríamos decir, un casamiento arreglado. María era una hija de padres, si ustedes van al texto anterior se dan cuenta que era pariente, María era pariente de Elizabeth. Elizabeth era esposa de Zacarías. Eran de la tribu de, disculpen, más específicamente de Aarón, ¿cierto? Era la línea consanguínea. Por lo tanto, aquí podríamos nosotros presuponer lo siguiente, que María también tenía y era participante de esta buena tribu llamada de Leví, ¿cierto?, donde una de sus clases, recuerden que hay 24 clases que actuaban en el templo, una de ellas era Aarón, y por lo tanto uno presupone que había ahí algún ejercicio especial de María. Pero cuando vemos dónde vivía María, ayúdenme en este mensaje, en Nazaret. Nazaret pertenecía a la provincia de Galilea. Muy bien. Y Galilea era considerada dentro de la área geográfica el área más discriminada socialmente hablando. Era un lugar, y hay una expresión, ¿no?, lo veíamos en la clase del día jueves, una expresión que hasta el día de hoy puede resonar. ¿Hay algo bueno que pueda salir de Galilea? Era una expresión, ¿cierto?, denotando que había ahí una discriminación porque en Galilea probablemente no estaban los eruditos, y era así, porque el centro cultural era Jerusalén, era la capital, ahí estaba la particular forma de juntar al pueblo de Israel. Y viajaban a Jerusalén desde los distintos lugares. Por lo tanto, Galilea era un lugar donde estaban aquellos hombres y mujeres que se dedicaban a un oficio particularmente pequeño, que no se requería mucha intelectualidad para ejercerlo. Recuerden que en Nazaret normalmente habían oficios como la carpintería. En Nazaret probablemente también había muchos pescadores. Probablemente había muchos que se dedicaban al cuidado, cultivo de lo que es la tierra donde se podía hacer este oficio. También hacían su sustento a través del ganado. Era particularmente una tierra donde el oficio de la gente campesina estaba presente. Es como ir a nuestro sur, a nuestro amado sur, o particularmente mi amado sur, de donde yo provengo, Valdivia, ¿no? Y todos los sectores maravillosos de allá. Tenemos un buen Licanray, donde está sufriendo los embates de un volcán hoy día, ¿no? Villarrica, Pucón, todos esos lados. Gente que no estaba probablemente inserta en la forma de pensar intelectual de la palabra en aquella época. Perdón. Y Nazaret era un lugar, permítanme un paréntesis. Disculpen, ¿no? Nazaret era un sector, por lo tanto, más bien campechano, un lugar donde no existía una realidad intelectual tan específica y necesaria para poder expresar la palabra del Señor. Es muy probable que aquellos que participaban en las sinagogas, también en Nazaret, eran personas no tan preparadas en el aspecto intelectual de la teología, de la misma enseñanza de la ley. Eran menos estructurados y menos rígidos, inclusive también en la forma de reunirse. María venía de ahí, de ese lugar. Podemos decir como primera lección entonces la certeza de que Dios lleva a cabo su promesa, puesto que para Él nada es imposible. Sería imposible que para Dios utilizar un lugar
geográfico, una persona de ese lugar geográfico, donde el común de las personas miraría de ese lugar, ¿será posible que Dios utilizara a alguien de ahí para que nazca el Mesías? Era improbable para todos aquellos. Lo más probable era que naciera en Jerusalén o cerca, como en Belén. Todos esperaban que la persona sea específicamente de Belén, de ahí. Pero qué sorpresa, María no es de Belén. Y cuando vemos esto, nos entendemos algo, ¿no? Y digo nos entendemos para que vayamos buscando una interpretación de este mensaje en su vida particular, en su vida concreta. Hay una certeza aquí: Dios siempre llevará a cabo su promesa. Dios es fiel. Dios no varía, Dios cumple. Dios es certero, a pesar de que tengamos alguna variación en cuanto al tiempo, porque el tiempo kairos, el tiempo de Dios, no es el mismo tiempo de nosotros. Dios cumple su promesa. Dios la hace y siempre hará. Él no varía como nosotros. Él es fiel. Y puesto que para Él nada es imposible, sería imposible para Él haber sacado desde aquellos lugares, aquella forma de ser cultural al Mesías. Dios hecho hombre. Y es ahí cuando vemos este anuncio. Viene el ángel Gabriel, gracias. Es el mismo ángel que hace el anuncio a Elizabeth. ¿Fue así o no? No fue así, pues. Gabriel no le hizo el anuncio a Elizabeth. ¿A quién? Gracias. Muy amable, por favor. Y hago un paréntesis. Ustedes, si bien es cierto, pueden escuchar un mensaje. Lo primordial y el primer maestro aquí siempre debe ser el Señor. El pastor es un hombre y se puede equivocar. Pero eso no justifica que ustedes se equivoquen junto a mí. Ustedes son tan responsables delante del Señor como quien habla. Sean estudiosos de la palabra. Oren al Señor en forma particular. No dependan del que diga aquí adelante algo. Dependan del Señor 100%. Y por favor, estimados hermanos y amigos y visitas, entiéndase, el Señor es el que nos edifica. El Señor es el que nos edifica, e incrústelo en su corazón, en su mente, y particularmente lea palabra del Señor para que no nos equivoquemos, para que andemos firmes en el camino de Dios. Volviendo al tema, a este mensaje, debo decirles que este ángel anuncia que María es favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se turbó, según el versículo 29. Se turbó por las palabras del ángel, pensaba que qué salutación, qué saludo sería esta, ¿por qué el Señor se presenta a través de un ángel? Ella tuvo miedo, igual que Zacarías tuvo miedo. Y el ángel le dice: no temas, no temas. Y esta frase especial, yo quiero compartirla a ustedes en el nombre del Señor. No temamos. No tengamos temor en las circunstancias que estemos viviendo, ni tampoco tengamos temor en la necesidad que hoy tenemos y estamos frente al Señor descubiertos. Él conoce nuestra necesidad particular y sabe cuál es nuestra vida. No hay nada escondido delante de Él, todo sale a la luz. Y eso no quiere decir que su pecado salga a la luz, porque el Señor ya lo conoce. Ya conoce cuál es su condición particular y nos enfrenta delante de Él y nos dice: no temas. Con el propósito firme y crucial que nos volvamos a Él, que tomemos fuerza en Él, que Él es nuestro edificador, nuestro salvador y nuestro potente Dios. Siéntase abrazado, pero con la firme convicción también de que debemos transformar aquello que debe ser transformado. Para Dios no hay nada imposible. Eso es así. Y Él empieza a forjar un camino tan especial y único que hoy día podemos rescatar y destacar el ejemplo de María como escogida para servir a Dios.
María no era, a los ojos y a la luz de un buen lector intelectual, una persona erudita con la cual podría entender lo que iba a suceder en su propia vida. Mayormente María tiene miedo, igual que Moisés, igual de aquellos que Dios utiliza. Pero hay algo fundamental que yo quiero destacar de María hoy día como la madre del Mesías, y es que ella tuvo disposición, porque ella dijo una frase tremendamente impactante que nos debe hacer también resonar en nuestra mente. Hágase como dicen tus palabras en mí. Disposición y disponibilidad, palabras que son muy parecidas, pero no son iguales. Podemos tener a lo mejor la disponibilidad, pero no la disposición de trabajar para el Señor. Dios inclusive no mira nuestras limitaciones personales y particulares para que Él haga su voluntad a través de nosotros. Dios nos ha llamado particularmente para que podamos trabajar en su viña y para también ver lo que es Él para cada uno de nosotros. Él requiere no tanta erudición, no requiere que tengamos una capacidad intelectual tan abrumante que podamos comprender el plan magnífico de Dios. Lo que Él necesita es lo que María muestra: disponibilidad y disposición. Cuando uno se dispone a servir al Señor, el Señor nos capacita, entrega herramientas que para Pablo son los dones espirituales. Dones espirituales son regalos de Dios, herramientas eficaces que usted tiene sin duda. Sin temor a equivocarme, al menos usted debiera tener un don espiritual. La pregunta es, ¿la disponibilidad y disposición está o ha escondido ese tesoro, ese talento que el Señor le ha entregado? ¿Cuál es la disposición? La disponibilidad que tenemos delante de Dios. Quiero hacer eco de algunas palabras que mencionaba en la mañana de un apóstol muy directo y rudo en el mensaje. Eso es Santiago. Santiago, en el capítulo 2, veíamos crudamente, ¿no? El tema de la fe sin obras es muerta. Y la pregunta es aquí, ¿cuál es la fe de María? ¿Cuál es la acción de María? Si no es, hágase tu voluntad. Recuerden que hágase tu voluntad está también en la enseñanza de Cristo. En cuanto a la oración, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad también está cuando Él está en el Getsemaní, apesadumbrado y necesitado del Señor y la fortaleza, y cuando llama a sus discípulos. Hágase tu voluntad. Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. El dolor, ni el afán, ni los propósitos personales pueden alejarnos de la voluntad del Señor, siempre y cuando usted y quien habla nos dispongamos y tengamos la disponibilidad para decirle al Señor: hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad está en el contexto de vivir aquello que a lo mejor no anhelamos inclusive. ¿Cuántos de nosotros quizás teníamos planes para nuestra vida? Teníamos esfuerzos direccionados. Teníamos planificación y coordinados nuestros recursos en el futuro. Éramos bien pensantes y teníamos una estructura de vida tal que podríamos decir: allá quiero llegar, y buscábamos el éxito. ¿Cuántos de nosotros hoy día a lo mejor también tenemos en mente: esto es lo que quiero de mi vida y para allá voy a ir y mis esfuerzos serán direccionados hacia aquello? ¿Cuántos de nosotros no miramos la vida a través del ejercicio de nuestra profesión? O quizás no tanto en la profesión, sino en nuestra vida particular. Planificamos nuestro día a día. Y aún inclusive tenemos una frase incrustada: si tú quieres, Señor, o si tú permites, o si el Señor lo quiere. Pero a pesar de esas frases, igual la disponibilidad y disposición de María debe hacer eco en nosotros. ¿Cuántos de nosotros realmente estamos dispuestos a hacer la voluntad del Señor? Una voluntad pensada intelectualmente, pero también prácticamente. Hay una palabra en griego que algunos de nuestros hermanos utilizan normalmente y es praxis. La palabra praxis está desde, o se puede echar literal como la práctica, como el ejercicio de aquello que queremos.
Y la praxis del Evangelio está basada en la voluntad de Dios y no en la voluntad de uno. Y pregunto yo, en su situación particular, ¿cuál es la voluntad de Dios? Quizás es la misma conveniente pregunta que usted se puede realizar. ¿Cuál es la voluntad del Señor en mi circunstancia? ¿Cuál es la voluntad del Señor que nos permite vivir esto que es tan complicado o tan bueno? Porque las alegrías a veces nos alejan más de los momentos difíciles. Es muy probable que María haya vivido momentos de pregunta. ¿Cuántas mujeres de esa época no se preguntaron antes de ser desposadas: ¿será el hombre que yo quiero? Recuerden que José tenía características. ¿Cuál era? ¿Era un hombre joven como María? No tengan temor a equivocarse. Este es el momento de equivocarse. Si hay que ponerse rojo en algún momento, es ahora. Si hay que arreglar algo, es ahora. Si tenemos algún pecado o pecadillo, como algunos le dicen, es ahora el momento de arreglarlo. Es mejor ponerse colorado hoy día, que podemos hacerlo, y no delante del Señor cuando no haya otra posibilidad. Hay que reconocer nuestra falta. José era un hombre mayor que María. ¿Sería José el hombre que anhelaba a María? ¿Cuántas se preguntaron en esa época, esperando a lo mejor tan solo conformándose del actuar de sus padres? Recuerden que en esa época, el ser desposada, había ciertas circunstancias entre medio. Una de ellas era el aporte económico, la dote, ¿no? Por nosotros conocida. La dote, donde es necesario entender que había un efecto monetario en la familia cuando una mujer era pedida y solicitada por un hombre. José tenía los recursos económicos y probablemente era más bien individual, ya a una edad bien avanzada. No dependía del padre de él, dependía de sí mismo José. Y pregunto, ¿sería lo que María anhelaba? Tantas preguntas habrán pasado por María. Lo menos que pensaba era disponerse a hacer la voluntad del Señor en medio de esa circunstancia dolorosa que vivía. Y fue así que el Señor irrumpe, y eso fue literalmente, irrumpió el Señor en su historia personal y transformó su propia realidad de futuro. A nosotros, de igual manera, el Señor nos ha llamado, y todo aquello que estuvo planificado hoy día está y debe ser planificado en la voluntad del Señor. El Señor nos ha llamado en un momento especial de nuestra vida y ha direccionado nuestra vida no pensando en aquello que viene en el futuro. Pero Dios nos ha llamado, en el caso de quien habla, a asumir esta función ministerial, como también algún otro hermano que está presente. El Señor nos llama y seguirá llamando tanto a los pequeños, a los jóvenes como a los adultos, a una gran tarea general y llamada por todos, y eso es servir al Señor, disponernos al trabajo de la obra del Evangelio. Tarea que no ha dado ángeles ni querubines, sino que ha dado al ser humano, privilegio de nosotros y responsabilidad también de nosotros. El ejemplo y carácter de María debe darnos una compleja forma de cuestionarnos. En aquella época, ustedes bien saben, la mujer era ni siquiera una estadística, igual que los niños. Y era su cultura. Para nosotros eso es machismo. Para ellos no es machismo, es su forma de ser. Siempre ha sido así. Les pregunto yo a ustedes, ¿sí?, ¿cuál es nuestra disposición de servir al Señor? Y quiero llevarlos en este gran anuncio del Señor, a este gran anuncio de servirle. El Señor se apareció a este mundo, se hizo hombre para salvarnos del rompimiento de relación que había con Él, pero también para salvarnos de nosotros mismos. El Señor nos ha dado propósito de vida. El Señor nos ha llamado con propósito, sin duda. La pregunta es entonces, ¿estamos cumpliendo ese propósito por el cual Dios nos ha llamado? Él nos ha llamado a amarle con todo nuestro corazón, todas nuestras fuerzas y toda nuestra mente. ¿Estamos amando al Señor como Él quiere ser amado? El anuncio
del nacimiento de Cristo el Señor es un anuncio que cambiará y revolucionará la época y las épocas. Todos los tiempos fueron cambiados cuando el Señor se hizo presente en la tierra. Si hasta el día de hoy ha llegado ese cambio, pregunto yo y anhelo en el Señor, ¿seguirá cambiando y transformando el Señor en el futuro? ¿Cuál podría ser su respuesta? ¿Podría ser sí? ¿O podría ser un tal vez? La afección que el Señor provoca en la sociedad no depende hoy día de ángeles celestiales. He dicho esta frase: Dios utiliza ángeles terrenales. Dios utiliza su propio cuerpo existente hoy día en la tierra para que la grandeza de Dios sea expandida por todo el planeta. Para que nosotros entendamos la grandeza de Dios es necesario que también nosotros veamos la gloria de Dios. El anuncio del nacimiento es el anuncio de la transformación de nosotros, el anuncio de la aparición de Dios en la tierra, es el anuncio de nuestra salvación, es el anuncio de algo distinto, de un futuro diferente. La tercera lección que podemos sacar y que yo les presento es que el significado del nacimiento virginal de nuestro Salvador. María era virgen y esto tiene un propósito también de enseñanza. El aspecto teológico es que era así la promesa. Tenía que nacer de una virgen, concebido de una virgen. Y se cumplen las Escrituras a través de este proceso. Pero también hay otro significado en el nacimiento virginal de nuestro Salvador. Es que Dios utiliza un ser humano consagrado. Aunque no era personalmente y particularmente buscado a esa consagración, me explico. María está dada y conformada a la realidad existente de la cultura de aquella época. Ella no puede hacer otra cosa, ella no puede buscar y amar a un hombre y buscar por su sola voluntad. Ella no busca el formar una familia con tal persona, ella recibe lo que le dispone la cultura y su familia. Ella no estaba dispuesta 100% como nosotros debiéramos estar. Ella está conformada. Pero en ese conformismo, el Señor le da un sentido de vida diferente. Y el ángel le abre una puerta inesperada de futuro. Y eso es: de ti nacerá el Salvador. En su situación particular, me imagino que María renace en ese momento. Y ya no le interesa con quién formar la familia, sino el sentido de la familia misma que el Señor provoca en ella. Ella concebirá del Espíritu Santo y eso renueva su convicción de familia. Aún hay esperanza. Ya mi suceso no es tan doloroso. Dios está conmigo en mi propia circunstancia. Y el Señor utiliza esa cultura especial, específica. Para nosotros hoy día este significado tiene que depender también en cuanto a nuestra comprensión de decir: Señor, mi futuro en ti puede ser transformado en medio de mis circunstancias. El llamado urgente es a servir al Señor. El llamado urgente es a pararnos y decir abiertamente cuando salgamos de estas puertas: voy a servirte, Señor, con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. La cuarta lección, y aquí apresuro mis pasos: la importancia de la fidelidad sexual a lo largo de nuestras vidas. Pocas veces hablamos de esto a través del anuncio del nacimiento del Señor. Aquí hay una fidelidad cultural donde era impensado que una mujer podría ser desposada luego de haber conocido a hombre en el ámbito sexual. Eso era impensado en la cultura. Había incrustado en la cultura una consagración al esposo sin conocerle antes. Y esto según la ley cuando vamos a Deuteronomio, a Éxodo, nos damos cuenta que no tan solo era para la mujer sino también para el hombre, pero se hace mucho hincapié en la mujer. La importancia de la fidelidad sexual no ha variado, hermanos y hermanas y jóvenes, porque hay tres partes o áreas fundamentales en la consagración de nuestro cuerpo físico. Eso afecta a nuestro futuro cónyuge.
sea hombre o sea mujer, porque la consagración es para ambos. Afectará también el nacimiento de nuestros hijos y por supuesto afecta nuestra consagración y fidelidad al Señor. Cuando nosotros hablamos de esto no podemos decir otra cosa, que para nosotros los cristianos es cosa importante y de prioridad la consagración sexual de nuestra vida, la consagración física de nuestra vida. Para nosotros los cristianos o creyentes en Cristo es fundamental. Y yo les invito a recordar esto: no podemos transgredir esta que es la consagración importante de nuestras vidas, y no es tan solo para los jóvenes. No los veamos a ellos tan solo, porque nosotros los adultos estamos tan en riesgo como ellos. El cuidado tiene que ser fundamental y prioritario en todas las áreas, pero hay algo más evidente, y es lo que cuida la anunciación de este nacimiento, de este gran nacimiento. La mujer tenía que ser virgen, no debía haberla conocido hombre alguno, y María lo cumple, y se le anuncia, y María tiene miedo, porque ¿qué había pasado con María? ¿En qué proceso estaba? Desposada. ¿Qué significa desposada? Hoy día sería de novia, pero un paso más de novia, uno menos del casamiento, ¿no? La responsabilidad del hombre cuando alguien estaba desposada era el sustento integral de la mujer. Era como que estaba casada, pero sin el ámbito físico, no convivían juntos. Estaban aún en casas separadas, pero ya dependía del hombre, en lo económico, en el sustento, en lo espiritual. Por lo tanto, ella estaba desposada, estaba de novio o de novia. Y María hace una expresión en este anuncio importante también, a través de su actuar. Era una mujer humilde, en doble sentido. Era una mujer humilde de corazón, con sus cuestionamientos personales, pero humilde y obediente al Señor. Y también venía de una familia humilde, de Nazaret, de una familia campesina, de una familia que no tenía también un futuro esplendoroso. Pero Dios cambia nuestras realidades. La fidelidad está en el ámbito de la consagración. Y yo les invito también a reflexionar en cuanto a la vida, porque la consagración sexual habla también de que estamos siendo responsables con la vida misma de aquel que va a ser nuestro hijo o nuestra hija. Nosotros los creyentes, y aquí hablo otro tema importante, y utilizo una palabra, una frase impositiva, y perdónenme, pero debo hacerlo. Los cristianos no podemos estar a favor del aborto. La generalidad de nosotros, en cuanto a la comprensión de la vida, el aspecto general es que nosotros estamos a favor de la vida. Y eso debe estar incrustado en nuestro corazón. Y se los digo impositivamente, porque así se extrae de la palabra, y yo le invito a que dialoguemos en otros momentos, quizás si piensa algo distinto. Pero la palabra es una, y es clara. El Señor no quiere que matemos a aquellos que han sido concebidos. Distinto es las excepciones, y está en el ámbito de las excepciones. Pero la generalidad, la propuesta de la palabra de Dios y de Dios mismo es que nosotros somos, en el contexto social, pro vida. No podemos pensar que vamos a aceptar el aborto por sola voluntad de uno de los dos padres. Eso no es así. Y también expreso aquí una opinión personal, porque de la Biblia no está tan específica en este sentido. Yo creo que la concepción es el momento donde el Señor ha puesto vida en el ser, y no más allá. Por lo tanto, si ustedes entienden esto, podremos proponer que al 1 minuto de ser concebido este ser, y queremos sacarlo y extraerlo, ya es aborto. Y les coloco esto a través del mensaje. Cuidemos nuestras propias decisiones, las filiaciones familiares, hacia dónde estamos encaminados. Consagrémonos, porque muy probablemente el aborto sería un problema mínimo en nuestra sociedad si tuviéramos consagración sexual. Este es el resultado de nuestra mirada superficial, de aquellos temas y circunstancias que no le damos la prioridad necesaria. Consagración es importante en nuestra vida.
Y en el ámbito espiritual, de igual manera. Consagración es el resultado de nuestro anuncio de la transformación que Cristo ha hecho en nuestra vida. Conságrense, hermanos. Busquen la consagración permanentemente. Santidad es algo atípico y anormal en el mundo en que vivimos. Pero así hemos sido llamados a apartarnos del mundo. No somos del mundo estando en el mundo. Eso es evidencia de la consagración. Y yo espero, hermano, que a través de este mensaje, más bien teológico, social, ustedes vean que el anuncio del nacimiento de Cristo ha sido un anuncio revolucionario en el aspecto social también. El fin no está ahí, es una afección, es un efecto colateral. Busque en su reflexión personal las 4 lecciones que hoy día les he traído. Certeza que Dios llevará a cabo su promesa, puesto que para Él nada es imposible. Usted es digno, por lo tanto, de hacer la voluntad del Señor. El ejemplo de María como escogida para servir a Dios trasciende incluso a una disposición de confiar que Dios nos llevará más allá de nuestras limitaciones. No es tan solo confianza efímera. El disponernos a hacer la voluntad de Dios es una acción permanente y constante en nuestra vida. No olvidemos jamás que la confianza efímera y subjetiva de nuestra mente nos llevará tan solo a ser considerados como aquellos que se engañan a sí mismos, como lo dice Santiago. Aquel que es tan solo oidor y no hacedor de su palabra, se está engañando a sí mismo. Lo que debemos hacer los creyentes, si realmente creemos, porque para Santiago no basta tan solo con creer, porque los demonios creen y tiemblan, es hacer la voluntad del Señor. Ahí está la diferencia. Pues entonces, si hemos entendido el anuncio del Señor, y más aún hemos visto a Cristo nacer y morir y resucitar por causa de nosotros, lo que va a suceder en nuestra vida, nacerá el sol de justicia, y eso quiere decir búsqueda de acciones que reflejen la fe que hay en nuestra vida. La fe sin obras es muerta. Por tanto, vivifiquen su fe. Hagan vivir la fe. El significado del nacimiento virginal de nuestro Salvador trasciende el concepto tan solo de que María era virgen físicamente, sino que trasciende el ámbito de que realmente nosotros debemos consagrarnos y buscar el concepto de Dios en nuestra consagración. Concepto intelectual, pero una vida misma cuando ese concepto se traspasa a nuestras acciones, cuando deja de ser un concepto del Señor. Hoy día podemos ver, y usted puede caminar por las calles del Gran Santiago y se dará cuenta que cada ciertas cuadras, 10, 12 cuadras, al menos usted verá una iglesia con un letrero. Algunos son nombres tan especiales, ¿no? Por ejemplo, este es el reino de Dios, nombre de una iglesia. O Jesús está aquí y no está allá. Y podemos mirar los nombres distintos. Hay casi 3.000 denominaciones en Chile formalmente originadas, y otras más que están funcionando sin la posibilidad de sentirse con una personalidad jurídica. Pero todos dicen tener la provisión exacta. Y yo les invito a que miremos nuestra congregación no en forma absoluta, que aquí está el Señor únicamente, porque eso es una falacia, es una mentira. Dios está en todo lugar. La diferencia que debe componer este cuerpo de Cristo es que nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios. Si usted no hace la voluntad de Dios, aún somos como aquellos que creen, pero no hacen. Y la invitación es que nosotros creamos y obedezcamos al Señor a través de este mensaje. Y por último, la fidelidad con el Señor en todos nuestros aspectos, la sexual, la consagración física, pero la consagración espiritual debe estar presente en nuestra vida. Yo les dejo este desafío, que para mí es también un desafío en cuanto a que debemos vivirlo siempre. Debemos consagrarnos al Señor. Y yo espero en el día del Señor, cuando Él venga por nosotros, o nosotros vayamos delante del Señor en el deceso de nuestra vida,
podamos estar delante del Señor con nuestra conciencia tranquila y diciéndole al Señor: siempre he buscado hacer tu voluntad. Y Él nos mire con agrado y nos abrace para que podamos entrar al reino de los cielos. Y que no sea tan solo un concepto de hoy día que nos congrega y nos convoca a estar juntos, sino que vivamos realmente el reino de Dios hoy día y que nos consagremos. Marquemos diferencia, jóvenes, con el mundo que no conoce al Señor. Marquemos diferencia, estimados adultos, con aquellos que no conocen al Señor. No para decir y sentirnos los mejores, sino para mostrar el camino que es Cristo el Señor. Él es el camino, la verdad y la vida, el único. Y nadie va al Padre si no es por Él. Podemos entender y pensar eso intelectualmente o quizás teológicamente, pero si nuestra vida muestra algo muy distinto y diferente, somos como aquel hombre que se mira al espejo, ve su rostro natural y cuando se va, se olvida como Él. Busque al Señor. Busque al Señor. Planifique su vida en el nombre del Señor. Quiero orar con ustedes, esperando al Señor que usted pueda reconocer sus falencias delante del Señor, pero también las cualidades que el Señor le ha entregado. Y que esos dones que usted tiene los ponga al servicio de Dios. No los guarde en el bolsillo. Nosotros los bautistas lo único que guardamos en el bolsillo son los saludos que son enviados de una iglesia a otra. Y esa los sacamos, ¿cierto?, cada vez que nosotros saludamos. Pero nada más. Nada más. Sirva al Señor como el Señor quiere ser servido. Y eso significa ponerse colorado y colorado. Oremos. Padre eterno, tú que estás en el cielo, estás en la tierra, que estás en nuestro corazón, tú que conoces todo, conoces nuestra vida en forma particular. Usted sabe que necesitamos de tu fortaleza, de tu guía, de tu orientación, de tu disciplina muchas veces, Señor, porque al Hijo que tú amas, tú disciplinas. Padre eterno, necesitamos ser guiados y orientados al camino genuino de tu Evangelio. No aferrarnos a decir que tenemos la verdad, porque tú eres la verdad. Señor, ayúdanos a ser un cuerpo fehacientemente unido a ti. Que seamos tu cuerpo, Señor. Que vivamos el Evangelio, Señor, conforme a tu voluntad. Que comprendamos y busquemos el Evangelio a través de tu palabra. Que no nos eduquemos bajo nuestra conciencia filosófica tan solo, sino que nuestras emociones inclusive y nuestra razón quede a la disposición de tu Evangelio. Ayúdanos a comprender la lógica de la fe y no la lógica de la sabiduría del hombre, para que la sabiduría del hombre esté al servicio de tu fe, Señor, que has puesto en nosotros. Ayúdanos a ser fervientes. Ayúdanos, Señor, que cuando cada acción que digamos, llegamos, Señor, pueda ser una acción pensada a través de la fe que ha puesto en nosotros. Señor, si hemos llegado con aflicción, ayúdanos y aumentanos nuestra fe, porque hemos confiado en un Dios que todo lo puede. Pudo hacer este nacimiento. Señor, tú has nacido de una mujer humilde, tú has nacido de una mujer de donde venía la humildad, de aquellos que no eran los eruditos de la época. Tú te ha placido, Señor, así vivir el cumplimiento de la promesa. Hemos entendido un Dios que todo lo puede, un Dios que está con nosotros, un Dios que ha abierto el camino a la salvación. Nosotros no podemos hacer otra cosa, oh Dios, que seguir tus pisadas. Ayúdanos, pues necesitamos de ti profundamente, Señor. Que nuestras decisiones y acciones estén supeditadas al escrutinio de tu voluntad. Ayúdanos a ser mejores seguidores tuyos, más excelentes. Ayúdanos a mirarnos y realmente amarnos entre nosotros y por sobre todo amarte a ti, como tú nos pides que te amemos. Te he pedido, Señor, en especial por los niños presentes, por los adolescentes, por los jóvenes, por nuestras visitas presentes, Señor. Padre eterno, que el denuedo de tu palabra, la forma de hacer defensa de esta fe a través de la exposición de tu mensaje, sea de bendición, Señor, para aquellos que estamos acá.
Aquello que ha sido tuyo, Señor, queda incrustado en nuestro corazón y en nuestra mente. Y lo que ha sido humano y sin edificación para nosotros, deséchalo de nuestras vidas. Pero sí, por sobre todo en esta oración te pido, Señor, por todos los presentes, que jamás se aparten de tus caminos, Señor. Que ellos busquen la forma, busquemos la forma de siempre buscarte. Porque el que busca halla, el que toca se le abrirá. Tú eres un Dios que quiere ser encontrado. Señor, ayúdanos a buscarte de la forma genuina para encontrarte realmente. Señor, por último en esta oración, te quiero pedir para que tu poder se manifieste, para que tu gloria esté presente siempre en tu pueblo que te agrada y te busca, Señor. Queremos ver tu gloria en medio de nosotros, en medio de nuestra vida particular, Señor, con las circunstancias transformadas, pero aún más con mi vida transformada, Señor. Gracias por este día. Nos iremos pensando en buscar tu voluntad en todo momento de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de retirarme de acá, quise dejar algunos avisos al último del mensaje. Ha llegado una invitación y quiero expresarles a ustedes que el día 18 de abril a las 19 horas, aquellos que gustan de música selecta, habrá un concierto de un pianista, de un concertista, Sam Rodman. Yo creo que ustedes ya han visto el afiche que está pegado ahí atrás, ¿no? Si es que no está, estaba. Y eso va a ser el 18 de abril a las 19 horas en la primera iglesia bautista de Santiago. Esto queda en compañía número 1744. La gran mayoría conoce dónde está, así que están todos cordialmente invitados. También quiero referirme al viaje de nuestro hermano José Manuel. Él viajó, él estará fuera de nuestra congregación aproximadamente durante 3 semanas. ¿Y por qué nombro al hermano? No porque tenga un apego mayor a él, sino porque él es el tesorero. Entonces tienen que derivar todas sus consultas y entrega de sus ofrendas y diezmos con nuestra hermana Jimena Moreno. ¿Ya? Yo no trato de no hacer acepción de personas, para decir favoritos, ¿no? Lo digo por eso, aunque lo estimo bastante, ¿no? Pero a todos también les estimo. También quiero expresar alguna novedad de la situación de nuestro hermano Mario Sotero. El día de ayer él sufre una desmejoría de su estado de salud. A tal grado, ustedes bien sabían, algunos yo les he comentado, ¿cierto? Y algunos hermanos también de forma particular. El hermano estuvo de urgencia en el Hospital del Carmen, muy mal, a tal grado que durante el día de hace 3-4 días atrás él iba a fallecer según los médicos. Pero el Señor le levantó, ¿no? Restableció su salud. Pero hoy día él nuevamente está desmejorado, está grave en la clínica, clínica colonial, que queda en Ñuñoa, Pedro de Valdivia 2652, para aquellos que quieran estar más al tanto. Así que les pido una oración por el hermano Mario Sotelo, que algunos no lo conocen. Él hace mucho tiempo está en un hogar de ancianos, es el esposo de la hermana Ana Pedraza. Por eso la familia de nuestra hermana Ana están todos allá. Están todos allá, hoy día son alrededor de 15 personas que están en la clínica hoy día. Todos sus hijos viajaron y les pido su oración al respecto. Aquellos que puedan llamar, pídanme el número si no lo tienen de la hermana Eliana, que sería una de las hijas. Quería avisarles eso, estimados hermanos. Que Dios nos bendiga, que el Señor les dé bendición en cuanto a la oportunidad de hablar de Él durante esta semana. Amén. Vean al Señor en cada una de sus circunstancias. Dios les bendiga. Amén.